que dice, al día siguiente cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, imagínense, lo que llamó la atención de Jesucristo fueron las hojas de la higuera, que lo primero que él vio en ella fueron las hojas y se acercó a ella, y eso lo impulsó a él a acercarse. Entonces fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó allá solo encontró hojas porque no era tiempo de higos. O sea, ¿cómo él se había acercado si sabía que no había tiempo de higos también? Entonces, al no encontrar él, le dice, nadie vuelva a comer fruto de ti. No le dijo que te seques. Le dijo, nadie vuelva a comer fruto de ti. Y le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Fuerte. Entonces ya el 20 dice, por la mañana al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro acordándose le dijo, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldeciste. Y él le contestó, tengan fe en Dios. Respondió Jesús, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de aquí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá y lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Imagínense qué tiene que ver una cosa con la otra, la maldición de una higuera, y después él le dice, si tuvieran fe, o sea, cosas como estas harían, pero después le mete del perdón. Son puntos muy importantes. Nosotros hemos tocado ese tema en la otra oportunidad que tuvimos la lección del perdón. Y yo decía, pero ¿por qué si él le habla, prácticamente maldijo una higuera, entonces ¿cuál es el objetivo aquí? Pero él mezcla tanto la fe. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros, si tenemos fe, cuando declaramos una palabra, esa palabra se va a cumplir. Tiene cumplimiento, porque recuerde de que nosotros somos hechos ¿de qué? De una palabra. Andamos sobre una palabra. Entonces, si por eso es de que Dios no puede negarse a sí mismo cuando Él le da una palabra a alguien, porque Él todo lo creó con una palabra. Entonces Él no puede echar para atrás. Si Él nos dio una palabra, hay que tener la certeza, la fe, que la va a cumplir. Pero me llama la atención que le dice que si cuando estén orando, que tengan la fe, pero si tienen algo en contra de alguien, que en ese momento lo perdonen. O sea, como que uno dice, pero ¿qué tiene que ver eso con lo demás? Con nos dice que tengamos fe en Dios, la oración de fe, y después de que si orando y todo. Ahorita vamos a entrar más en ese punto para que nosotros analicemos el por qué Él dice todas esas cosas. ¿Qué fue lo que en sí Él encontró más allá? Nosotros podemos tomar esta lección como fe, como está aquí. Podemos nosotros decir de que Jesús tuvo hambre, dice el pasaje, pero quería darles una enseñanza en sí a los discípulos. ¿Cuántos saben que Jesucristo nunca hizo nada en la palabra que no tuviera un propósito? Así es, amén. Si Él hacía algo, no porque dicen, es que Jesucristo tenía hambre y ya, no. Una enseñanza Él quería mostrarles a ellos. Ahí era ellos, sí. Exacto. Y a nosotros. Y dejárnosla a nosotros, porque para eso nos dejó la palabra, para que nosotros aprendamos de ella. Y entonces Jesús sabía claramente que la higuera no tenía fruto, pero el propósito de esta escena era enseñarle a sus discípulos un principio de fe. Y me llama la atención que dice que no era tiempo de fruto, o sea, de cosecha. No era el tiempo. Entonces Marcos indica que los discípulos oyeron que Jesús maldijo el árbol, pero no notaron su maldición en el momento. En el momento ellos no lo notaron hasta el día siguiente que Él viene. Otra vez vienen de nuevo a Jerusalén, y entonces ahí nos dice de que se maravillaron de ver que la higuera se había secado. Y ahí es donde Pedro le dice, maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó de raíz. ¿Cómo se dio cuenta que se había secado de raíz?
Dice que una higuera cuando está sembrada, los cimientos del lugar, si hay algo cerca, corren peligro porque al parecer la raíz es muy profunda. Caminan mucho en la raíz. Entonces, si hay una casa cerca, puede que se meta la raíz. Entonces, no conviene que crezca por un lugar así. Entonces, ¿cómo ellos se darían cuenta que se secó de raíz? O sea, fue algo muy profundo para nosotros decir, se secó de raíz. Jesús usó este evento para enseñar una lección acerca de fe, diciendo que si tuvieran fe genuina, no solo serían capaces de efectuar milagros. En Mateo 17:20 dice, Jesús le respondió, ¿por qué ustedes no confían en Dios? Les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esta montaña que se moviera de su lugar y los obedecería. Nada sería imposible. Ahí nos vuelve a decir lo mismo que les dice a ellos. Si tuvieran fe, le pudieran decir a este monte que se mueva y se eche en el mar y se echaría. Pero sabemos de ¿qué tipifican esos montes y esas montañas? Muchas veces no son unas montañas físicas, literales, sino son esos problemas que nosotros tenemos, que se cruzan en nuestra vida, que nosotros sabemos que vamos a tener dificultades, que cada día trae su propia congoja, dice la palabra. Entonces, si nosotros tuviéramos esa fe, la fe que Dios nos está transmitiendo, porque esa es la fe de Dios, con esa autoridad que Él nos la dejó a nosotros, que nosotros en vez de ver el problema, le habláramos al problema. Entonces, si nosotros le habláramos con esa autoridad al problema, lo más seguro es que esa montaña, que es ese problema, se va a quitar. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si ellos de verdad creyeran, recibirían todo lo que pidieran en oración. El Señor enseña que la fe es más importante que dudar y más importante que maravillarse. Porque muchas veces cuando vemos un milagro nos maravilla ver el evento. ¡Ay, qué bonito y qué asombroso! Pero si nosotros tuviéramos fe, cosas mayores que esas hiciéramos nosotros. Entonces aquí, ¿qué más vemos aparte de la fe? Porque lo vemos desde un punto de vista, la higuera, como que fue una enseñanza de Dios, de fe que les dio a los discípulos. Pero vamos a meternos más a fondo nosotros. Vamos a verlo más allá de la fe, que fue lo que Jesucristo les estaba enseñando también a los discípulos. Porque este contraste, cuando nosotros leemos las escrituras, el peor error del ser humano es que lee por versículos y de ahí saca una conclusión. Tenemos que leer todo el contraste, a ver de qué se trata, qué pasó versículos antes, qué pasó versículos después, hacia dónde nos lleva la palabra. Amén. Porque hoy en día hay muchas sectas, mucha falsa enseñanza porque se han basado en versículos. Agarro un versículo, este me conviene, entonces abro una secta que porque, ¿verdad? Y Judas se ahorcó, vamos, la secta de los ahorcados. Es que hoy en día así está. Todos están agarrando la palabra, lo que me conviene lo tomo y lo demás no me interesa. Entonces vamos a ver nosotros más allá, a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar. En contraste con la nación de Israel, Israel había fallado. ¿En qué había fallado Israel? Israel no le creía a Dios. Israel no tenía fe en Dios. Este evento, no obstante, pudo haber tenido un significado más allá de la lección de la fe. Muchos creen que Jesús vio a esa higuera como el símbolo de Israel de aquel tiempo. Profesaban producir fruto. Oiga, porque el pueblo de Israel, ellos se jactaban de producir fruto. ¿Por qué? Por las muchas obras que hacían. Entonces vemos que esta higuera es la representación del pueblo de Israel. Profesaban producir mucho fruto, pero al hacer un cuidadoso análisis de la nación, revela que no producían ningún fruto.
Al maldecir a esa generación, Jesús demostró su rechazo a ella, no a todo el pueblo de Israel, sino a qué. Vamos a ver en sí, porque el pueblo de Israel no es que se haya sido maldecido. Tenemos que tener cuidado con eso, porque el pueblo de Israel dice Romanos 11 que volverá, que Dios no ha terminado con ellos. Entonces, ¿qué fue en sí lo que Dios maldijo? Porque dentro de unos pocos días esa generación repudiaba a su rey y lo crucificaría. Esa misma generación que estaba contenta que porque estaban haciendo milagros y todo, más tarde iban a gritar, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Esa misma generación, por lo tanto, era una generación hipócrita, una generación que decía creer en él, pero que en realidad ellos no creían en él. ¿Por qué? Porque sus hechos decían todo lo contrario a lo que ellos hablaban. Ellos podían decir mucho, pero lo que hacían era muy poco. Vemos que en el año 70 después de Cristo, los romanos atacaron y demolieron el templo. Ahí es el punto al que quería entrar. La maldición, ¿a qué entró? A todos esos ritos y todo eso del templo. Vemos que versículos antes de que él se topara con la higuera, él se topa con que entra a Jerusalén y el primer día dice que él entra y analiza todo y no le dice nada a nadie. Vuelve y dice que la tarde llegó, la noche, y él salió y volvió para Betania. Él no se queda allí en Jerusalén. Al día siguiente él viene y entra al templo, entra a la casa que debía ser la casa de adoración, que debía ser el lugar santísimo, donde se le diera honra a Dios, el lugar santo en el cual el pueblo de Israel lo glorificara a él, en el cual lo exaltara, porque al pueblo de Israel fue que se le dio la palabra, se le encomendó a él la palabra. ¿Para qué? Para que la transmitiera al mundo entero, para que el pueblo de Israel fuera ejemplo para todos los demás, que todos vieran en el pueblo de Israel lo que el verdadero Dios hacía. Pero ellos lo que hicieron fue que se llenaron de mucha religiosidad, se llenaron de tanta cosa que ya no era, en vez de ser un agrado para Dios, era una vergüenza. Ya se habían convertido en una vergüenza para él. ¿Y qué es lo primero que él entra al templo? Dice que él entra y ve gente que está vendiendo cosas, vendiendo animales para los mismos sacrificios que se tenían que hacer adentro del templo. Esa gente lo estaba vendiendo allí. Y todo era, ahí cambiaban las monedas de lo que debían comprar. O sea, todo se había vuelto un mercadero. Un mercado ya no era oración ni nada. Era un mercado vulgar ya, cuando se suponía que la gente tenía que entrar ahí con reverencia, con humillación, porque no estaban entrando a un mercado, no estaban entrando a un circo, estaban entrando a la casa del Señor. Entonces vemos ahí de que él sale, Jesucristo dice que se enoja y tira todas las mesas, las tira todas, y se enoja y le dice: mi casa, casa de oración. Primera vez que se enoja Jesús. Exacto. Casa de oración será llamada y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Imagínense. Cueva de ladrones, le dijo ladrones. ¿Se lo dijo solo por decir? No, se lo dijo porque era lo que ellos estaban haciendo. Ellos estafaban a la gente ahí también. Porque en la historia dice de que, mire lo terrible, en la historia dice de que los animales que llegaban, que se sacrificaban en la mañana, la gente iba con sus pecados, compraba ahí los animales para ser sacrificados y se iban, creían que esos animales eran sacrificados, y lo que hacían que los guardaban y se los volvían a vender a la gente que llegaba por la tarde. Imagínense qué robo el que estaban haciendo ahí. Entonces, ¿todo ese robo le podía agradar a Dios? No. En ninguna manera, nunca. Por eso es de que vemos de que en el año 70 dice que el año es destruido. Porque esa maldición que le dijo, nunca más coma nadie de ti fruto, se lo estaba diciendo
que ya. ¿Qué le estaba demostrando ahí? Que todos sus ritos, que toda su forma de adorar, que ellos creían que estaban adorando a Dios, sus enseñanzas humanas no habían tenido ningún efecto.